acto grato para el Ministerio de Trabajo, grato por lo que significa de presentación ante todos ustedes y ante el conjunto de la sociedad del nombramiento realizado por el director general de la OIT, don Juan Somavía, en la persona de Joaquín Nieto, para el cargo de director de la oficina de la OIT España. Agradezco de todo corazón su asistencia a este acto de presentación del director de la oficina de la OIT para España, responsabilidad que empezaré a ejercer el próximo 1 de mayo, una fecha, por cierto, cargada de significado para alguien con una trayectoria vital como la mía. En la promoción de la justicia social, en la promoción de los derechos humanos, en la promoción también, como es lógico, de los derechos laborales, derechos reconocidos, por fortuna, hace tiempo, internacionalmente. Con aquella medalla resaltábamos también el papel de una institución fundada sobre la importancia del tripartismo y del diálogo social. Y lo hacíamos en la perspectiva del Gobierno de España, de todos los gobiernos de España, que han sido gobiernos, los democráticos, que han resaltado siempre ese papel, que han cuidado ese papel, cada uno en la medida de sus posibilidades y de sus ideas, como es lógico en democracia, pero que nunca han abandonado ni el tripartismo ni el diálogo como forma de gobierno de las relaciones laborales. Y, por otra parte, significábamos también la necesidad de actualización permanente de los objetivos de la OIT a través del programa de trabajo decente, trabajo digno, trabajo con derechos. España siempre se honró en haber estado presente en la OIT desde el momento de su fundación. Fue una fundación, como ha resaltado Joaquín Nieto, en un momento difícil para Europa y para el mundo, en un momento inmediatamente posterior al final de la Primera Guerra Mundial, en un momento de esperanza que, por desgracia, se vio frustrado por un periodo convulso durante esas dos guerras y que finalmente terminó en una nueva guerra mundial. Nuestra ley, la ley de 7 de agosto de 1919, autorizó entonces al rey de España a dar su adhesión al Pacto de la Sociedad de Naciones y a aceptar, decía aquella ley, las estipulaciones de la parte 13ª del Tratado de Versalles. Esas eran las partes relativas a la organización del trabajo. En un momento en el que el retorno de la Primera Guerra Mundial enfrentaba a los países a la necesidad de reconocer que aquellas personas que habían participado en aquella tremenda guerra merecían ser ciudadanos de plenos derechos, con plenos derechos, y que si eso era así, era necesario gobernar aquellas sociedades, aquellas naciones, en una perspectiva distinta, y que tenía que haber, y era bueno que hubiera, una organización que impulsara el tripartismo, el diálogo, el papel del trabajo en una sociedad cada vez más moderna, y que lo hiciera desde una organización internacional como la que entonces era la Sociedad de Naciones, el precedente inmediato de nuestra actual ONU. Aquella adhesión, que para España fue una adhesión que vino precedida de avances importantes, en un proceso que había comenzado, además, digámoslo así, 16 años antes. En 1903, España, bajo un gobierno liberal, bajo un gobierno presidido por un liberal, como tantos otros buenos gobiernos que hubo en España creó el Instituto de Reformas Sociales. Se creó en 1903 y después se creó en 1906 lo que fue el precedente de nuestra actual Seguridad Social, y se creó también en ese mismo año nuestra Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. O sea que aquella primera parte de nuestro siglo XX, con una democracia en España todavía incipiente, pero cada vez más consolidada, también comenzamos a consolidar los principios de un Estado social, de un Estado atento también a los problemas sociales y atento también al desarrollo de los derechos de los trabajadores, ¿no?
Organismos singulares en el contexto europeo de aquella época fueron los nuestros. Siempre me gusta recordar que la primera parte de la creación de los sistemas de protección social está más vinculado, por ejemplo, al ámbito de la previsión de la salud laboral, de la atención a los accidentes de trabajo, que a otros sistemas más modernos y que ahora son parte esencial, la parte crucial de nuestro Estado social, como es, por ejemplo, el sistema de pensiones, ¿no? Fueron, decía, aquellos organismos, el Instituto de Reformas Sociales, la Inspección de Trabajo, el Instituto Nacional de Previsión, fueron órganos singulares en aquel contexto europeo. España no tuvo retrasos en este ámbito, en el ámbito de la protección de la salud o en el ámbito de la prevención de riesgos laborales o de la protección de la incapacidad temporal. Tuvo retrasos en otros temas, pero en ese periodo de tiempo España estaba plenamente incorporada a la evolución de las sociedades de su entorno, a la evolución de las sociedades europeas, y pudo, por fortuna, participar efectivamente en la creación de la OIT.